estos 4 años de universidad es como un momento muy importante porque podemos detenernos un momento y pensar y platicar y discutir sobre los temas que son más relevantes en la vida pública. Estamos hoy, si saben, es en el marco del Día Mundial de la Filosofía, entonces esto también es como una especie de celebración. Tenemos en paralelo el coloquio de alumnos de filosofía que ya se integrarán en unos momentos. Y también este evento era muy importante porque lucha o es una especie de resistencia contra el gran prejuicio que existe en torno al que el filósofo está peleado con la corporalidad, que la inteligencia, la intelectualidad, la razón está peleada con el cuerpo. Y no, alguno de quizá aquí tracen más esa historia, pero por ahí es ese prejuicio de que el filósofo es torpe. A veces es muy cierto, pero en general quizá vamos a ver que no. Bueno, el título de este evento es Filosofía en la cancha, deporte como simulacro y realidad. ¿Por qué escogimos este título? Porque el deporte puede funcionar o puede verse de estas dos maneras. El deporte es un simulacro en el sentido latino, es una idea, es una imagen de la realidad. ¿Por qué? Porque en el deporte uno puede ver cómo es en realidad. Como saben los deportistas, como eres en la cancha, eres en la vida. Entonces el deporte primero lo vamos a ver como un medio para conocerse a sí mismo, como un medio para hacer catarsis, como un medio para ensanchar nuestras potencias físicas, nuestro umbral de dolor, nuestro umbral de resistencia, pero también como un fin en sí mismo. Lo que nos van a platicar nuestros colegas, que voy a ir presentando uno por uno en la medida en que platiquen, va a ser el deporte como estas dos realidades, como un medio y como un fin en sí mismo. Y para eso cito a el buen Chesterton, que decía que el deporte es poesía sin palabras, es speechless poetry. Bueno, yo nada más, para empezar con la importancia, yo les platicaré algo al final. Quiero decirles que la importancia del deporte principalmente radica en la noción de salud. En el Journal de Salud de una editorial Springer, tienen la definición de salud como la capacidad de estar expuesto a estrés sin presentar síntomas. Soportar estrés sin que se degeneren tus órganos. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque estamos en una de las ciudades más complicadas, caóticas, complejas del mundo. Esta ciudad, el estrés al que estamos expuestos todos los días, no pone al deporte como un lujo. A ver, tengo una vida sana, cotidiana, unos ritmos, me alimento bien y además hago deporte. No, en la Ciudad de México estamos expuestos a las velocidades que no hay casi en otra ciudad del mundo, a la complejidad de transporte, a la complejidad cotidiana, estamos expuestos a un nivel de estrés en el tráfico, etcétera, etcétera, que nuestro cuerpo cotidianamente está expuesto a un estrés que no es normal. Así que en la Ciudad de México el deporte no es un lujo, el deporte es una primera necesidad, porque ensancha, en este sentido de simulacro, ensancha nuestro umbral de dolor, nuestro umbral de frustración, nuestro umbral de estrés, para estar lo suficientemente fuertes y poder soportar el estrés sin presentar síntomas, sin deteriorarnos, sin enfermarnos. Entonces, con este pequeño excurso, con esta pequeña introducción, quiero presentarles al primer panelista, a nuestro primer speaker, que es el maestro Roberto Alfonso Rivadeneira. Él, les voy a dar una pequeña semblanza de cada uno. El maestro Rivadeneira es doctorando en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana, es deportista por vocación, filósofo por accidente, de niño quería ser beisbolista en las grandes ligas, hoy busca los espacios que no interfieran con la familia y el estudio para jugar tocho varias veces por semana. Soy un Sport Billy, dice, de la academia. Muchas gracias y un aplauso al maestro Rivadeneira. Muchas gracias. Sí, ese soy yo. Y algo que necesito aclarar con Henry es que el hecho de que los filósofos nos guste practicar deporte no garantiza que seamos diestros en él, ¿no? Entonces, eso solo es una buena foto y ya. No garantiza que ese haya sido un pase completo o bien lanzado. Bueno, efectivamente, como dice Enrique, a mí o sea, yo de niño jugué todo lo que pude jugar. Y pues bueno, los azares del destino me llevó a acabar en filosofía. Entonces yo un poco les quería platicar sobre una visión ahí que quiero compartir con ustedes. La charla se llama Los humores en la cancha.
Entonces uno pensará, ¿los humores qué? ¿No? O sea, cuando los deportistas están practicando y se emocionan y se entusiasman, no, eso es inevitable. Más bien hablar de los humores hipocráticos. Entonces esto ya se vuelve aburrido. Los humores hipocráticos, como ustedes saben, Hipócrates, este médico griego, estableció que en el cuerpo humano hay 4 sustancias que circulan y la salud depende de que tengamos un equilibrio entre estas 4 sustancias, que son la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y las flemas. Estas 4 sustancias, posteriormente, ¿no? Otros pensadores las convirtieron en lo que conocemos como los temperamentos, que son la base de la psicología actual, ¿no? Para la interpretación de las personalidades. La sangre da como origen a lo que es el temperamento sanguíneo. La bilis amarilla da el colérico, la bilis negra el melancólico y la flema el flemático. Cada uno de estos temperamentos, como ustedes saben, tiene unas características y las personas, las personalidades, están basadas en eso. Hay gente que es más sanguínea, otra flemática, melancólica, y pues esto va de alguna manera definiendo cómo nos comportamos en la vida y en sociedad. ¿Cómo son los sanguíneos? ¿Okay? Escuchan la palabra sanguíneos, ¿qué les viene a la mente? Aguerridos, pasional, o sea, algo ahí con la sangre. El temperamento sanguíneo, según todo esto, son volubles. O sea, son las personas que tienden a ser inestables emocionalmente, pueden pasar del llanto al enojo, a la alegría, en 3 segundos, uno por cada uno. Son personas muy entusiastas también, empáticas, tienen la capacidad de conectarse emocionalmente con uno. También pueden ser compasivas. Tenemos por otro lado el colérico. ¿Cómo son los coléricos? O sea, si piensan en coléricos, los que aquí juegan y los que no, ¿cómo son? ¿Cómo es una persona colérica? ¿O qué entienden por colérico? ¿Enojón? Primario, ¿no? ¿Mandé? Primario. O sea, que es muy primario. Que es muy primario. ¿Qué es eso de muy primario? Que reaccionas, o sea, lo primero que se te viene lo sacas. Que reacciona. Y de alguna manera sí, el colérico es voluntarioso. Es alguien práctico, es alguien impulsivo, o sea, lo que piensa lo actúa, no se está esperando a ver si el amigo decide, no decide, pum, no, y lo hace. ¿Okay? Los coléricos también por lo mismo tienden a ser egoístas, no se esperan a que los demás se acompañen, ¿no? Tenemos el melancólico. ¿Cómo ser un melancólico? ¿Listo? Listo. Ah. Yo creo que yo esperaría que todos fueran listos, pero efectivamente, o sea, triste. ¿Por qué triste? La melancolía está asociada con Tristeza, miseria. Pues es un soñador de alguna manera, el melancólico. Sin embargo, fíjense, es analítico. El temperamento del melancólico es el de una persona analítica que reflexiona, que sueña, que probablemente en muchas ocasiones está constantemente en el pasado. Y finalmente tenemos el flemático. ¿Ese qué? O sea, todos los otros más o menos. Y el flemático... Introvertido. ¿Por qué te viene eso? O Un poco pasivo. pasivo. Ok. De alguna manera sí.
el flemático es el racional, el que es introvertido, el que es más bien meticuloso, se espera, piensa demasiado antes de tomar una decisión. Pueden pasar meses y sigue pensando. Busca la ecuanimidad, ¿no? El flemático no le interesa la... Bueno. No, creo que No, más bien se fue la luz. más bien se fue la luz. Al flemático lo que le interesa es la estabilidad de todos. Entonces busca de alguna manera siempre establecer un bien común. Ahora esto... ¿Ya está? Ya está. Entonces esto, ¿qué tiene que ver con el deporte? Ya me parece que, ahorita voy reflexionando con ustedes, que así son los deportes. Los deportes se han creado de alguna manera espontáneamente, no creo que haya habido alguien que dijera, vamos a hacer un deporte flemático, vamos a hacer un deporte, pero que sí representan estos 4 temperamentos básicos. Por ejemplo, y aquí tal vez me gane el enojo de todos, pero el soccer, y le voy a decir soccer, no fútbol. Al rato al fin viene Vicente a reivindicar el soccer. El soccer es sanguíneo. Es el deporte más voluble que conozco. Tenemos 5 minutos interesantísimos y 85 así. Estábamos esperando a ver que pase algo. Ojalá pase algo. La pelotita ya la regresa, la vuelve a pasar, la regresa, se la da al portero y despeja. Y saque de banda, que además salió aquí. Y sí, camina. No, pues es un deporte que no respeta nada. ¿No? Es el deporte que fomenta más la delincuencia, la trampa. Las reglas no se siguen esto. En fin, ¿no? Es todo un tema que tengo ahí con Vicente. Entonces, sanguíneo, es voluble, es inestable. Pero de repente pues a todos nos llega el corazón y llega la selección y ahí estamos todos y nos ponemos la camiseta y si llegamos a ganar, vamos al Ángel. Entonces, pues maneja, ¿no? Creo que es precisamente estas características del temperamento sanguíneo. Colérico. ¿Qué deporte se imaginan que sea colérico? Uno, por supuesto que es el básquetbol, el deporte ráfaga. O sea, ahí no hay tiempo para nada, es anoto. Y si le vas a los Warriors, bueno, pues es el rafaguísima, ¿no? O sea, porque últimamente ya reinventaron el deporte, anotan, uno no se da, o sea, ¿cómo le hacen para anotar 30 por cuarto? No. El box. El box puede ser, ¿qué dirías, Ganem? ¿Es colérico? No. El box puede ser, aunque requiere de cierta estrategia. O sea, no solo llegas y ¡pum! O sea, el americano, el que sí es fútbol. Ese es un deporte también colérico. O sea, se forman y actúan, se forman y actúan. Pero requiere muchísima estrategia. Eso es inevitable, ¿no? O innegable. El americano es muy interesante porque es un deporte colérico en su funcionamiento, pero requiere de cierta flema. O sea, los jugadores, yo creo que es el deporte en el que más estudian los jugadores. En el fútbol no estudian nada. Perdón, pero es cierto. Y como les digo, jugué todos, entonces sé de lo que estoy hablando. En el fútbol, ¿qué haces? Entrenas, le pegas a una pared, ¿no?
pases, pero hay muy poca estrategia de entender cómo se mueven las defensas, cómo se mueve esto, cómo voy a hacer una ofensa, cómo voy a hacer un bloqueo. Y en el americano, los libros de estudio son de 500 páginas, ¿no? Y tienes que decir, a ver, si mandaron la jugada R24 azul, buenas noches, tienes que saber que tú vas a estar en esta posición y vas a correr y vas a hacer esto. Entonces, ahí hay una... Por eso a mí me gusta tanto el americano, ¿no? De ahí, insisto, no se sigue que sea un buen jugador. Requiere todo esto. Y lo mismo en el básquet. En el básquet hay un montón de estrategia y también hay un montón de estudio para entender cómo se mueven las defensas, para entender cómo se van moviendo, cómo tengo yo que moverme, qué tengo que hacer, ¿no? Etcétera. Tenemos, ¿qué nos queda? El flemático. ¿Cuál será el deporte flemático por excelencia? Exacto. Por eso, muchísima gente ve al béisbol como un deporte aburrido. No es aburrido en sí, es interesantísimo. Lo que pasa es que el béisbol implica estar piense y piense y piense y piense. Por ejemplo, si eres bateador, si estás en la caja de bateo, ¿no? Entonces, aprovechando el micrófono, ¿yo qué hago como beisbolista? Y también es un deporte que implica estudio. A ver, este pitcher le gusta abrir con una recta adentro. Entonces yo ya sé que lo más probable es que me venga una recta adentro. Si se le queda un poquito al centro, la pesco y vámonos. Que su segunda pichada a lo mejor es un slider, que la tercera es una curva, que la cuarta repite recta pero afuera. Todo eso lo tengo que ir entendiendo. Y yo como bateador tengo que estar pensando eso. Si estoy en el campo, si soy shortstop, tengo un hombre en segunda, tengo la primera vacía, la tercera vacía, tengo que estar pensando, si viene el roletazo a mí, tengo que hacer que el de segunda no avance a tercera, pero sacar el out en primera. Si salió para acá, tengo que tratar de mandar a tercera para que el segunda que se arrancó lo atrape. O sea, tengo que estar pensando todo el tiempo. Lo mismo el pitcher. El pitcher está pensando, a ver, este bateador, ¿qué le hicieron a Aaron Judge en la serie de campeonato? Le mandaban, o sea, hay un estudio, ¿no? El cuadro de la zona de strike. ¿Y cuál era la zona de strike que a Judge se le complicaba más? Pues ahí estaban los pitchers lanzándolo. Cuando se equivocaban, ¡pum!, lo botaban. Y finalmente, el deporte melancólico. Ese que implica... La natación. Bien, ese es uno de los dos que tenía, la natación y correr. Estás ahí reflexionando, pensando, y se te va el día. Vas corriendo, ¿no? O sea, ahora que fue la carrera UP, es la primera vez que yo me meto en una carrera, entonces ya con eso ahora ya también puedo decir que a eso yo también le entrego. Y dije, esto está padrísimo. Corrí. Y nunca me di cuenta que pasaron los minutos que pasaron, ¿no? Fue maravilloso. Entonces yo quería, pues iniciar este convivio, vamos a llamarlo así, de filosofía del deporte, con esta breve reflexión sobre los deportes y pues un poco animándolos a que vean todos menos el fútbol, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Ya escucharon al doctor de Aro tratar de presentar resistencia a esa y otras críticas que pondremos hacia el deporte. A continuación tenemos con nosotros al maestro Alfonso Ganem. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana, es maestro en Filosofía por la UNAM, es colaborador en revista Letras Libres, hace lógica árabe medieval, quizá tenga que repetir eso, lógica árabe medieval, pero además tiene dentro de sus actividades extracurriculares el box. Entonces vamos a tener una aproximación hacia el box y el autoconocimiento con el maestro Alfonso Ganem. Un aplauso, por favor.
Muchas gracias por esa introducción. Entonces, cuando Enrique me pidió que pudiera colaborar en este coloquio de filosofía y deporte, era como un poco raro decir que un filósofo puede practicar el box, siendo que el box de entrada podría ser un deporte que es absolutamente violento, agresivo, poco racional, ¿no? En donde dos personas pueden subirse al ring en un número limitado de tiempo para golpearse y ver cuál es el último que queda hasta arriba, ¿no? El último que no queda por nocaut o porque por puntos ha ganado. Entonces, pensando un poco cómo podría introducir esta plática, quería mostrar que el box realmente tiene como ciertos aspectos racionales y tiene ciertos aspectos no solo de estrategia, sino que tiene muchos parecidos con otras prácticas que nosotros tenemos día con día y que en la filosofía tratamos de alguna manera de ejercitar. Entonces, yo he tratado de pensar qué actividades se pueden parecer más o menos al box, a este ejercicio entre dos personas que se debaten a duelo y ver cuál de ellos dos gana. Entonces, uno de ellos es la conversación, es la forma de argumentar. Cuando en filosofía estudiamos dialéctica o estudiamos teoría de la argumentación, lo que nos interesa ver es que son dos personas que tienen dos tesis contrarias y que lo que tienen que hacer es probar que la tesis de su contrincante tiene un cierto tipo de error. Entonces, cada argumento que uno va dando es un golpe que trata de acertar a la persona en la parte más blanda del argumento, ¿no? Haciendo una analogía con las partes blandas del cuerpo, que uno lo puede encontrar en el hígado o lo puede encontrar en la parte baja del abdomen. Y también uno tiene los contraargumentos, que son la forma defensiva en la que en el box uno se empieza a cubrir. Entonces, de alguna manera, cuando uno está boxeando, tiene que estar pensando siempre su argumento, es decir, con qué golpe o con qué combinación voy a acertar para poder generar el mayor tipo de dolor en la otra persona, pero al mismo tiempo me tengo que estar defendiendo, porque si no hago este juego, porque entre más golpes dé, yo me puedo ir cansando, puedo quedar desbloqueado y las personas pueden acertarme golpes. Entonces, el filósofo y el boxeador tienen esto en común, atacan y defienden al igual en un número limitado de tiempo. Por ejemplo, si uno ve un poco la historia de la filosofía, en la época de los medievales hay una cosa que se llamaba la disputatio medieval. Era un encuentro entre dos académicos que lo que hacían era, uno tenía una tesis y la otra persona tenía que probar que se equivocaba esa tesis. Bueno, es exactamente el mismo tipo de modelo que tiene la filosofía y que tiene el boxeo hoy en día. Entonces, cuando preguntan si el boxeo tiene algo de racional, yo lo que voy a decir es simplemente hay que ver este tipo de prácticas donde es el culmen de la filosofía, un ejercicio argumentativo, un enfrentamiento entre dos personas. Pero el boxeo también tiene otra particularidad que es muy parecida a la filosofía, que es generar de alguna manera una contradicción en la persona, en el filósofo y en el boxeador. Por ejemplo, para el entrenamiento del filósofo, uno tiene que pasar largas horas de estudio, tiene que sacrificar mucho tiempo de esparcimiento, leyendo, pensando, escribiendo y sobre todo sometiéndose a prueba con las otras personas. O sea, lo que me interesa como filósofo es que la otra persona me escuche y encuentre los puntos débiles de mi argumento, que me diga en qué me he equivocado, en dónde hay falacias, en dónde hay errores. Bueno, en el boxeo sucede exactamente lo mismo. El número de golpes que uno ha recibido, por ejemplo, en el abdomen, eso significa qué tan duro uno puede tener la fuerza para poder soportar los embates. Entonces hay un ejercicio que se hace en boxeo en el cual uno se cuelga de las barras y hace que su entrenador lo golpee en el abdomen. Igual que el filósofo frente a su maestro tiene que estar sometido a prueba todo el tiempo. Otro ejercicio que se hace en box, por ejemplo, es mantener la guardia todo el tiempo. Entonces uno puede estar en la pera, uno puede estar haciendo con las pesas, uno puede estar haciendo un montón de ejercicios funcionales. En la filosofía pasa exactamente lo mismo. Una vez que uno ha escrito el texto, se tiene que poner a prueba, se tiene que poner a pensar cuáles podrían ser las próximas estrategias. Entonces, igual que uno escribe en la filosofía, uno tiene marcado los brazos en el box. Entonces uno va viendo que el box y la filosofía tienen personas que son completamente contradictorias. Voy a que la otra persona me escuche y me rebata y me diga en qué estoy mal, y en el box voy a que la otra persona me enseñe cuáles combinaciones tengo mal, dónde debo de alguna manera protegerme, dónde tengo que de alguna manera subir la guardia o bajarla, o ser más flexible o más duro. Entonces, de alguna manera la filosofía y el box tienen ese ejercicio en donde entre más nos entrenemos, en donde más nos enfrentemos y nos abramos a la otra persona, nos iremos volviendo cada vez más fuertes. El punto culmen de un enfrentamiento en box es en el último round, cuando uno está a punto de dar el knockout o cuando está a punto de terminarse, eso dicen todos los entrenadores, son los 10 segundos más complejos de todo. Igual en la filosofía, cuando uno tiene que terminar un artículo, tiene que terminar una ponencia, tiene que terminar una tesis, las últimas páginas, la conclusión resulta ser lo más difícil de todo. Entonces la próxima vez, esto es como una invitación, que quieran ver una pelea de box
o que quieren hacer filosofía, vean cómo de alguna manera para llegar al ring o para llegar a ser un filósofo, uno tuvo que pasar todo este tipo de entrenamiento, todo este suplicio, las largas horas que uno salta en la cuerda, que está en el ring, que está en el sparring, que está en las pesas, que está en los ejercicios funcionales, pero al final el resultado vale toda la pena. Porque tenemos entonces personas que logran soportar de alguna manera cada minuto en el ring, ¿no? Los 3 minutos por round, y al final los 3 rounds para los amateurs, o los 10 o los 12 para los profesionales, y al mismo tiempo uno puede ver a los grandes filósofos que ya les es muy fácil de alguna manera escribir, discutir, argumentar y aprender. Pero lo que no hay que olvidar es que esas personas que estamos viendo ahí, que podemos admirar, han tenido una larga trayectoria, y hay que admirar no solamente lo que son en este momento, sino todo el esfuerzo y todo el sudor y toda la tinta gastada para llegar a ese punto. Entonces, no sé si tuvieran algún tipo Vamos de... a tener un espacio para preguntas que el maestro Rivadeneira lo utilizó durante su ponencia, pero si quieren aventarle un par de golpes al maestro Ganem, ese es un momento. Es que no quería que me preguntaran a qué equipo le voy en el fútbol para que evidenciaran por qué odio el fútbol. Y no se los diré. ¿Alguna pregunta que quieran al maestro Alfonso Ganem? Si no, las podemos guardar también para el final, ya que hayamos todos calentado, porque igual yo sé que si te agarran en frío, mejor esperarse hasta el final. Un aplauso al profesor Ganem. Muchas gracias, Ganem. A continuación, tengo el gusto de tener con nosotros a nuestra colega Ana Domínguez. Ella es maestra, estudió filosofía en la Universidad Panamericana y la maestría en humanidades en la Universidad de Anáhuac, México. Se ha dedicado a la docencia de materias filosóficas en preparatoria y en la Universidad de Anáhuac y también aquí en la Panamericana. También ha impartido distintas ponencias y ha publicado un libro en relación con temas de estética y gastronomía. En los últimos 10 años ha complementado su formación con la práctica de Karate-Do en el dojo Okayama y actualmente es cinta negra en segundo dan. Muchas gracias, un aplauso. Bueno, hola, gracias por venir. Bueno, creo que todos hemos sabido qué es el karate, por lo menos lo hemos visto en películas, Karate Kid, 1, 2, 3, 4 mil, la que sea, y muchos de nosotros probablemente empezamos desde que éramos súper chiquitos y el karate terminó cuando nuestra mamá nos dejó de llevar y punto, ¿no? Realmente el karate tiene mucho que ver con la filosofía y definitivamente es una filosofía pues oriental, muchas veces desconocida y extraña. Sin embargo, yo creo que tiene muchas cosas importantes que nos van a servir mucho a la vida contemporánea de nosotros hoy en día, sobre todo con esta cuestión del estrés de la ciudad y de México tan complicado como es. Entonces me gustaría hablar, como vieron en el título de la ponencia, de una parte del karate que se llama el Sanchin. Para esto tengo que explicar primero que bueno, el karate es una disciplina que va en forma ascendente. Entonces, conforme vas avanzando en tu entrenamiento, vas ganando distintas cintas. Entonces vas haciendo desde cinta blanca, cinta amarilla, naranja, dependiendo del dojo en el que estés, hasta finalmente llegar a la famosísima cinta negra, ¿no? Esta cinta negra es resultado de muchos años de entrenamiento. Y para poder, pues, probar que tú estás listo para obtener este grado de cinta negra, lo que se tiene que hacer son varias pruebas. La primera es tener cierto número de torneos ganados, ¿no? Ya sea en combate o en kata, lo que sea, pero torneos ganados, ¿no? También tienes que correr una carrera más o menos de 10 kilómetros en cierto tiempo específico para demostrar que la condición ahí está. También tienes que escribir una especie de tesina de investigación en la que justamente ahondas esta parte más intelectual de la filosofía oriental. Entonces eso también implica que el entrenamiento no es nada más físico, sino también es una cuestión, pues, cultural, histórica, en la que yo sé lo que estoy practicando y por lo tanto lo aprecio. Y finalmente, un examen con público, con tus senseis, con tus compañeros y demás, en la que te van a preguntar distintas katas. Y las katas son ciertos movimientos, secuencias de movimientos, que lo que hacen es simular una pelea con un adversario pues, imaginario, ¿no? Estas katas van ascendiendo en dificultad dependiendo la cinta en la que estés y eventualmente pues, la cinta negra llega a la famosa kata Sanchin. Es famosa entre los karatecas porque es una verdadera salvajada, la famosa kata Sanchin. Y se trata de 16 movimientos en los que el cuerpo tiene que estar en tensión, todos los músculos que podamos controlar tienen que estar en tensión, al mismo tiempo que la respiración sigue un ritmo específico. Y sobre todo, la parte interesante es que para comprobar que tu cuerpo está en tensión, tu sensei
te va a golpear a lo largo de toda la kata. Esta kata se hace con la espalda descubierta y el sensei te da unos buenos golpes y terminas moreteado, sangrando, como sea, pero por eso digo, es una kata muy vistosa y parece que es una verdadera salvajada. Sin embargo, para poderla entender, creo que es súper importante considerar varios términos que nosotros podemos comprender ahorita en nuestra cultura occidental. Uno de estos términos es el término de catarsis. Entonces, este término pues, se usa de muchas formas. Específicamente lo podemos encontrar sobre todo en la filosofía en 3 aspectos, que es, el primero es el médico. Entonces, catarsis médica es cuando yo tengo alguna enfermedad o algún mal y lo que hago es purgarme. Entonces, literalmente una purga hace que yo recupere la salud. El segundo sentido puede ser el sentido religioso, en el que yo he cometido alguna acción que me trae algún pesar y tengo que expiar esa acción, expiar mis pecados, purificarme de alguna manera para poder, para poder liberarme de esta culpa y volver a tener la gracia en la que yo estaba antes. Y la tercera acepción, por así decirlo, la tercera forma de entender la catarsis es la catarsis psíquica. Y esta catarsis es más psicológica. Freud la usa bastante en su psicoanálisis y es retomar cuestiones del pasado que fueron las que hicieron que yo estuviera que yo estuviera en algún conflicto, traerlas de regreso y por lo tanto trabajar en ellas para purificarme, ¿no? Creo que volvemos al fútbol, qué pena, pero el caso es que las 3 acepciones, las tres formas de ver la catarsis se unen en un mismo punto, que es la purificación. Y el chiste es que estamos en un momento de tensión y ese momento de tensión va a hacer que nos liberemos eventualmente y lleguemos a un punto pues, de mejora, ¿no? Aristóteles retoma el término catarsis en la poética y él lo refiere específicamente a la tragedia, en el teatro, con la mímesis, etc. Pero a mí me parece interesante que en un fragmento de la poética él expresa que para poder llegar a esta catarsis es necesario la compasión y el temor. Y yo específicamente me quiero concentrar en el temor, porque eso va a ayudar justamente a que nosotros podamos comprender cuál es el punto de esta tortura japonesa, literalmente, en la que te someten cuando el sensei te está pegando durante la kata. Y esto es, cuando nosotros sentimos temor de algo, es porque es algo que nos amenaza, nos sentimos en peligro, y sobre todo es una circunstancia que va fuera de lo lógico, ¿no? Entonces, si ahorita entrara corriendo un terrorista, todos sentiríamos temor, porque no es normal que entre un terrorista corriendo, ¿no? Y es un peligro inmediato. En el caso del karateka, en la kata sanshin, uno siente temor de que le van a pegar, porque toda la vida ha entrenado justamente para evitar estas peleas, para evitar el dolor, para poderme defender. Y en este caso yo no me voy a poder defender. Y la persona que me ha acompañado en este entrenamiento y en esta disciplina es la que me va a pegar. Entonces, claro que es un temor de un dolor que nunca en la vida había sentido, ¿no? Y este temor, yo sé, con todo el entrenamiento que he tenido a lo largo de los años, que lo puedo soportar, porque ya tengo la formación psicológica, ya tengo la formación física, ya puedo mantener el equilibrio necesario para poder, con mi respiración, con la tensión muscular, con los movimientos que se hacen, que son muy tensos, muy cortos, yo puedo soportar ese dolor y canalizarlo para algo más. Entonces, ¿qué pasa con la kata sanshin? Me enfrento a este temor de que me van a golpear, pero yo sé que en cuanto lo hagan, yo voy a poder transformar eso en otra cosa distinta. Yo lo voy a poder transformar en una especie de purificación en la que voy a saber llegar a un equilibrio, en la que yo me conozco de tal forma que yo ya sé qué tanta tensión puedo soportar y que incluso puedo soportar más de la que yo me imaginaba. O sea, son años de entrenamiento para hacer esta kata. Y eventualmente lo que se logra aquí es justamente esta purificación que me lleva a mí a enfrentarme a las circunstancias de la vida que me dan temor, que me dan miedo, y saber que puedo yo enfrentarlas, y que puedo yo enfrentarlas desde una postura de equilibrio, desde una postura de prudencia, desde una postura de calma, donde ya no tengo que salir corriendo cuando tengo miedo, sino que al revés, puedo plantarme, puedo pensar las circunstancias y puedo, por lo tanto, llegar a una especie de prudencia, a una especie de equilibrio que al final es lo que se busca en el karate. Es muy lindo cuando la kata termina y sientes el dolor en tu cuerpo y todos los músculos están tensos y de verdad estás muy lastimado, y termina con 7 respiraciones. Estas 7 respiraciones profundas y marcadas y pausadas, incluso con sonido, estas 7 respiraciones lo que representan es esa purificación que ya lograste, ese enfrentarte a ese temor, esa virtud que ya lograste
pues, alcanzar por la misma valentía que implicó. Y finalmente sueltas el famoso grito de Kia, victorioso, es una cosa que es un tipo de llorar. Y ya sabes que la próxima vez que te encuentres frente a una circunstancia de temor, pues puedes controlarla, puedes saber que igual y si alguien viene a golpearte, no le vas a golpear de vuelta porque sabes que lo que significa eso, sabes controlarte, sabes ser prudente, sabes tener equilibrio. Y es que al final el karate y el camino del karate, pues es lo que busca, un camino más virtuoso, una vida más equilibrada, una vida justamente de purificación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. ¿Tenemos tiempo para una pregunta o los guardamos al final como quieran? Si vayan sintiendo que la tienen, si no, pasamos a la siguiente. Muchas gracias, maestra. Muy bien, a continuación, y tratando de responder a alguna de las críticas, quiero platicarles que estaba invitado el doctor Héctor Zagal, porque es uno de los filósofos que más críticas tiene al deporte. Tiene un catálogo, un elenco de críticas desde que es una nostalgia del Homo erectus o de algún homínido, hasta que es un regreso a la prehistoria, que no es digno de un ser civilizado. Yo les podría dar todo porque las estuve leyendo, y tiene un diálogo y una discusión muy padre con el ponente que voy a presentar a continuación, que es el doctor Vicente de Ara Romo. El doctor Vicente es doctor en filosofía, candidato al Sistema Nacional de Investigadores, autor de 3 libros y diversos capítulos en libros y artículos de investigación y difusión. Es profesor de introducción a la filosofía, de la historia de la filosofía moderna en la Facultad de Filosofía de aquí de la UP, y profesor de tiempo completo en el Departamento de Humanidades de la misma casa de estudios. Él es apasionado del fútbol, quizá demasiado, a eso no hice colaboró por 3 años en Televisa Deportes Network en el programa Fútbol en Serio de Francisco Javier González, con cápsulas sobre fútbol y cultura, fútbol y ética y fútbol y filosofía. En 2010 participó en el Congreso del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación con una ponencia sobre periodismo deportivo que queremos. En 2015 publicó el artículo A Contragolpe, el deporte y la formación humana, en el que defiende los aprendizajes éticos que ofrece la práctica del deporte y el fútbol en particular. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Un aplauso, por favor. Gracias, bueno, gracias por la invitación, Enrique, gracias a todos, ha sido muy interesante, estoy aprendiendo mucho del karate y del box y de estas acciones quizá criminales a las que fueron sometidos mis colegas. Yo no sabía que Argan y Miana los golpeaban sus maestros. Yo no he sido golpeado por mis maestros, pero tuve una especie de pleito y, digamos, intelectual con el doctor Zagal, con mi maestro, porque él publicó un artículo que se llama El deporte al banquillo, donde decía a grandes rasgos que el deporte, cualquier deporte, es totalitarista. O sea, es pre-totalitarista. Porque el deporte a lo que nos acostumbra es a una especie de psicología de la dureza, ¿no? Y cuando uno se hace demasiado duro a sí mismo, luego también es duro con los demás y es insensible con los demás. Eso es lo que dice Zagal. También dice que cualquier deporte, pero sobre todo el fútbol, además él me dedicó a mí el artículo para molestarme. Él dice que el fútbol, bueno, que cualquier deporte, pero especialmente el fútbol, tiene sus orígenes en las formas más primitivas y básicas de la caza con Z, ¿no? Y de la guerra, y que entonces es siempre violento y es siempre irracional. Bueno, desde que yo era un estudiante de filosofía y jugaba fútbol 3 veces a la semana, Zagal me decía que eso mata neuronas y que pues, yo nunca iba a tener un futuro en la filosofía, cosas así. Bueno, entonces aquí traje mi artículo que en ese entonces escribí para replicar a Zagal, nada más para darle un poquito de orden, porque hablando de fútbol yo podría colgarme durante horas, ¿no? A ver, lo primero que quería decirles es, ahorita Enrique mencionó que participé en un programa de fútbol, un programa así, de comentarios, de pasar goles, de entrevistar a los futbolistas, ¿no? Pero me daban una cápsula de unos 5 minutos y después teníamos algo de discusión sobre temas de filosofía, ética y cultura relacionados con el fútbol. Cuando me invitó Francisco Javier González, que ahora es director de Televisa Deportes en general, tiene un puesto importante, bueno, les cuento, yo di una conferencia sobre ética y él estaba en el público. Entonces, acabando la conferencia, me dijo, oye, pues me gustaría que hablara sobre fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me encanta. Mi abuelo jugó profesional, yo toda mi vida he jugado amateur, ¿no? Veo todos los partidos que puedo cada fin de semana. Y entonces me invitó a participar en el programa. Y estuve 3 años participando en el programa, tanto escribiendo cosas como saliendo a cuadro y discutiendo y presentando cápsulas. Cuando me invitó, yo tenía un poco de miedo, porque sabía que en el ambiente universitario, académico, intelectual, mucha gente me iba a criticar, ¿no?
Así como este es doctor en filosofía y quiere estar en el SNI, pero anda hablando de las Chivas y el Real Madrid todos los lunes en Cablevisión, ¿no? O sea, es lo que, y yo no sé si ustedes lo han detectado, pero hay un desprecio de los intelectuales por el deporte en general y por el fútbol en específico. Y esto en los dos lados del espectro, digamos. Los intelectuales muy de derechas desprecian el fútbol porque el fútbol es popular, ¿no? Y entonces dicen, no, eso es así como de nacos, ¿no? O sea, claro, y los de derechas desprecian lo popular. Se fijan que le estoy diciendo fútbol, ¿no? No soccer, o sea, eso es una cosa que mi amigo Roberto resbaló muy feo. Luego, los intelectuales de izquierda, que presumen de ser populares, también desprecian muchas veces al fútbol, porque piensan que en el fútbol como que se desvía la fuerza revolucionaria, piensan que el fútbol es como el opio del pueblo, ¿no? Entonces, claro, el gobierno nos da fútbol para que no hagamos la revolución. Y entonces, tanto los de derecha como los de izquierda cometen el mismo error. Bueno, en este tema y en muchos otros. El problema es que ellos ven el fútbol, como dicen a veces los enemigos del fútbol, como si fueran 11 señores en ropa interior persiguiendo una pelota. Pero eso es una visión súper reduccionista y muy tosca. Es como si yo dijera que la literatura son un montón de letras aventadas en una página, ¿no? O la pintura, pues son unas plastas ahí de material aventadas sobre un óleo. O sea, es no entender la forma, la configuración, la estructura, incluso la estética del fútbol, la plasticidad del fútbol. Cuando ustedes escuchan a un intelectual decir que el fútbol son 11 tipos persiguiendo una pelota, bueno, pues eso revela la estupidez del intelectual. No está diciendo nada sobre el fútbol. Bueno, y yo creo que afortunadamente hay excepciones. O sea, está Eduardo Galeano, que es un muy buen escritor, más bien de izquierdas. En México está Juan Villoro. Todos estos han escrito de fútbol y dicen cosas muy interesantes sobre fútbol. También de derechas, Camilo José Cela, tiene un montón de textos sobre fútbol, muy bien escritos. Incluso un marxista, Antonio Gramsci, era un fanático del fútbol. Y decía que el fútbol, es una frase muy bonita, que el fútbol es el espacio de la lealtad humana. El espacio más libre de la lealtad humana. Es una frase muy, muy interesante. Bueno, entonces, yo lo que quiero decir, y es lo que le dije a Zabal en aquella discusión, es que el deporte, y específicamente el fútbol, no es necesariamente totalitario ni primitivo. Claro que puede tomar formas totalitarias. O sea, hay gente que ve el deporte como una especie de obsesión por ser perfecto y que acaba como perturbando su psicología, sus emociones, dañando sus relaciones sociales, ¿no? Que al ganar una medalla se queda sin amigos y abandona a su familia. Claro que hay eso. O sea, el deporte puede ser usado de una manera totalitaria, pero también la religión, y también el arte, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, y eso no significa que el arte o la religión sean despreciables. Lo único es que hay que seguirlos de una manera sana y de una manera prudente. Que el fútbol tiene sus orígenes en las formas más primitivas de la caza y de la guerra. Pues sí, pero también el teatro. O sea, el teatro tiene sus orígenes, ahora Ana mencionaba la poética de Aristóteles, en las ceremonias dionisíacas, donde se emborrachaban, se drogaban y después desmembraban a una persona. Eso era la fiesta de Dionisios cada primavera, ¿no? Y ahí empezó el teatro. Y no por eso vamos a despreciar el teatro. ¿Me entiendes? Y la mayor parte de las religiones al principio hacían sacrificios humanos, pero eso no significa que no. A ver, es que aquí hay dos posturas posibles. Una sería la postura, digamos, de Nietzsche, lo que Nietzsche llama la genealogía. Entonces Nietzsche, cuando encuentra un concepto, una idea, sospecha que en la historia de esa idea, en el fondo, digamos, en los orígenes últimos, los orígenes más antiguos de esa idea, lo que hay es violencia, egoísmo, miedo. Y claro, si uno hace ese tipo de recorrido, pues puede encontrar eso en todo, la religión, el arte, la literatura, la política. Pero también tenemos la postura de Hegel, que lo que dice es, a ver, conforme la humanidad avanza, muchas cosas se van espiritualizando. Entonces, cuando el cavernícola comía, pues comía como un animal, pero nosotros cuando comemos ya tenemos gastronomía, cultura, reglas de socialización, etc. ¿Se entiende, no? Y entonces, igual con, no sé, las relaciones sexuales, pues eso tiene una dimensión animal, sí, pero nosotros lo hemos humanizado, lo hemos espiritualizado, y ahora significa muchas más cosas. ¿Se entiende esto? Entonces, el fútbol también. El fútbol no es una respuesta primitiva, sino que es una muestra de una cierta espiritualización y de una cierta incorporación de las reglas y de las tradiciones. Cuando dicen, los futbolistas son todos unos idiotas que patean un balón. Bueno, patear un balón significa ya la capacidad de seguir reglas, porque lo natural, lo espontáneo, sería agarrarlo con la mano, porque la mano es más hábil.
Entonces cuando tú dices, no, con la mano no se puede, tiene que ser con el pie, ya estás siguiendo una regla. Y fíjense qué cosa tan interesante para la filosofía. Sigues una regla, pero no te sientes menos libre, te sientes más libre. En los deportes, en los juegos también, se da esta maravillosa situación en la que tú te sientes libre porque sigues las reglas. No contra las reglas, sino en las reglas. ¿Se entiende esto, no? Porque las reglas como que configuran un espacio de sentido, configuran algo donde tú encuentras un goce, donde tú encuentras un fin en sí mismo, y entonces no te sientes aprisionado por las reglas. Al contrario, si estás jugando fútbol y alguien que no es el portero, agarra la pelota con la mano, no dices, ay, qué persona tan creativa y tan libre. No dices, este imbécil no sabe jugar, ¿no? ¿Me entienden? O sea, no agarrar la pelota con la mano es saber jugar. Y al saber jugar, al mismo tiempo sigues una regla, sigues una tradición y te sientes profundamente libre y creativo. Y al mismo tiempo tienes una posición, tú eres defensa, tú eres delantero, tú eres lateral, ¿no? Pero sientes que expresas lo que eres. No te sientes limitado por tu posición, a menos que te hayan puesto en la posición equivocada. Claro, Roberto criticó al fútbol porque Roberto le va al Cruz Azul. Esa es la posición equivocada, ¿no? Lo que dio él ahora fue una especie de catarsis de su frustración de muchos años, porque es joven y nunca ha visto ganar Cruz Azul. Ya ni el más viejo de la comarca ha visto ganar Cruz Azul. Bien, entonces, perdón, no te quería psicoanalizar, pero es que es muy evidente. A ver, la gente critica al fútbol diciendo que es que en el fútbol hay violencia, en el fútbol hay evasión, en el fútbol corrompe a los jóvenes porque en lugar de estudiar están ahí viendo cómo quedó el Barça, ¿no? En fin, no, yo diría, a ver, dirijamos esas críticas a la política, por ejemplo. En la política sí que hay una inversión completa de los principios más básicos de la ética. O sea, los principios más básicos de la ética no son los que les enseñaron a ustedes sus profesores de humanidades acá. No, son los que les enseñó su mamá o los que les enseñó la Miss Patty en el kinder, ¿no? Entonces, no se dicen mentiras, no se habla mal de los demás, no se habla bien de uno mismo. ¿Y qué hacen los políticos? Lo contrario. Se la pasan diciendo mentiras, se la pasan hablando mal del rival y se la pasan hablando bien de sí mismos. Entonces, estos políticos que critican al fútbol me parece ya patético, ¿no? En el fútbol, incluso cuando tienes un rival, de entrada hay una especie de relación de reconocimiento. Tú no te estás fijando en la orientación política, religiosa o sexual del rival, no te fijas en el color de su piel, no te fijas en si surgió de Tepito o si nació en las Lomas, no te fijas en eso. De pronto es tu rival y entonces hay una competencia y lo estás viendo como un igual y también hay una forma de respeto, ¿no? Lo importante es marcarlo, lo importante es quitarle el balón, lo importante es dejarlo fuera del lugar y no de dónde viene o no qué piensa. Y después cuando le ganas, hay por supuesto una actitud, y esto es de lo más bonito del fútbol, una actitud de respeto ante el perdedor, ante la dignidad del vencido. Borges, Jorge Luis Borges, que nunca entendió el fútbol y que fue muy crítico del fútbol, bueno, hizo la tontería, imagínense esto, el día de la final de Argentina 78, cuando Argentina estaba en la final contra Holanda, Borges quiso dar una conferencia. Obviamente no fue nadie, o sea, quiso dar una conferencia en Buenos Aires, nadie fue a su conferencia, ahí te das cuenta que no entendió la grandeza del fútbol, Borges. Pero Borges tiene una frase que es muy bonita y que creo que refleja muy bien lo que pasa al final de la final del Mundial, por ejemplo. Dijo Borges, el vencido tiene una dignidad que el vencedor no puede alcanzar. Tú ves al que dio todo y en el minuto 93 cuando silban fue derrotado y se derrumba en la cancha. Y ves cómo sus compañeros lo levantan, y sus rivales lo levantan, y sus rivales lo felicitan, y sus rivales le enjugan las lágrimas. Y tú dices, aquí hay una dignidad. ¿Me entienden? Esa dignidad no la encuentran en la política. ¿Ustedes han visto a un político que vaya y consuela al que perdió? En fin, no hay ese tipo de grandeza moral en la política. Hay un antropólogo muy interesante, Desmond Morris, que escribió un libro que se llama The Soccer Tribe. Pero es que él escribe en inglés, él puede decir el soccer, ¿no? The Soccer Tribe. En español lo tradujeron muy mal y le pusieron el fútbol, el deporte rey. Pero eso es un pésimo título. En ese libro lo que hace Desmond Morris es un poco en la línea de Sagal, ¿no? Es decir, en el fondo el fútbol no es más que una expresión de violencia. Bueno, eso Freud le llamaba sublimación. Si tú expresas tu violencia metiendo goles, ¿no? O marcando al delantero, eso es mucho mejor que expresar tu violencia empujando a tu vecina por las escaleras, ¿no? Que es la otra opción, ¿me entienden, no?
o cerrándote en el periférico, o escribiendo tonterías en las redes sociales, que es lo que la mayor parte de la gente hace hoy para expresar su violencia. Hay otra cosa que a mí me parece muy grande y que tiene una cierta nobleza moral en el fútbol, ¿no? Contra lo que dice Zagal, el fútbol, y eso aplica de alguna manera para todos los deportes, no es una especie de eugenesia. O sea, no depende completamente de cuáles son tus genes y de si tienes una facilidad natural para el ejercicio del deporte. No es cierto. Si el deporte fuera así, si el deporte dependiera completamente de tu carga genética, pues entonces sería discriminatorio. Pero no es así. Hay gente con muchas desventajas físicas que puede destacar muchísimo en el deporte. A los que les gusta el fútbol, bueno, ustedes son muy jóvenes, no vieron jugar a Garrincha. Pero Garrincha tenía una pierna más corta que la otra y entonces corría chueco. Y sin embargo sabía sacar ventaja de esa situación para hacer el dribbling, ¿no? Y era un extremo súper peligroso, incontrolable, muy difícil de marcar. Pero a ver, piensen en Messi o en Maradona, ¿no? O sea, Messi o Maradona en cualquier primaria serían buleados por chaparros, ¿no? Así. Y tampoco es que sean especialmente agraciados físicamente. Pero claro, lo que tienen es uno podría decir, tienen el punto de equilibrio más abajo y por eso son más hábiles con los pies. Claro, pero también tuvieron el ingenio y la persistencia para sacar provecho de eso. Porque seguramente las primeras veces que jugaron fútbol salían mucho más golpeados, ¿no? Que una persona más corpulenta. Entonces hay que formar también intelectualmente y en términos de hábitos un carácter que me permita sacar provecho de mi cuerpo, sea como sea. Y entonces tampoco es cierto que el fútbol es como eugenésico, como discriminatorio, ¿no? Una de las cosas más bonitas del deporte y del fútbol es que a veces en el fútbol el pez chico se come al grande, ¿no? La vida sería muy triste si el pez grande siempre se comiera al chico. Pero a veces Grecia es campeón de la Eurocopa, ¿no? Y eso, si tú no tienes un equipo de preferencia, ya termino, si no tienes un equipo de preferencia, lo normal es que te identifiques con el débil. Y hay una cosa muy, muy idealista y muy inspiradora cuando ves que el débil gana la final. Porque entonces parece que el fútbol está diciendo que todo es posible. ¿Se entiende? Cuando el Alcorcón le gana al Real Madrid, ahí hay algo que no solo habla de la soberbia del Real Madrid, también habla de la humanidad y de cómo la persona más sencilla, semiprofesional, que vive en un pueblo bicicletero de España y que no puede entrenar todos los días porque tiene que hacer zapatos, ¿no? Ese puede marcar a Cristiano Ronaldo. O sea, eso tiene algo muy inspirado, ¿no? Todo es posible. Bueno, nada más termino con una frase que a mí me encanta de Albert Camus. Albert Camus, como saben, fue un filósofo existencialista, también literato, premio Nobel. Que bueno, yo no estoy completamente de acuerdo con su filosofía, pero veo que es una filosofía con una cierta integridad moral, con un valor humano muy destacado, mucho más destacado que el de otros filósofos como Jean-Paul Sartre, como Nietzsche, ¿no? Que como personas eran bastante cuestionables, ¿no? Albert Camus es casi en todo un ejemplo. Y Albert Camus dijo en su autobiografía intelectual: todo lo que sé de ética lo aprendí del fútbol. Era portero también. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Aro, que llegó en muy buen tiempo porque ya cayó la selección de fútbol, y si hubieran escuchado al maestro Roberto quizá no hubiéramos salido libres, vivos de aquí. Pero gracias por venir. A continuación agradecemos al doctor de Aro que haya hecho esa defensa al deporte, que como saben, el deporte no solamente es medio, sino es fin y se defiende solo. A continuación tenemos el gusto de presentar a la maestra María del Carmen Garcés Zapico. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestranda en Filosofía con especialidad en Estética por la UNAM. Actualmente es profesora del Departamento de Humanidades, la Historia de la Cultura, Persona y Sociedad y Ética, y profesora del Colegio Monteverde con las asignaturas de Lógica, Filosofía, Ética y Estética. A lo largo de su vida ha practicado distintas disciplinas del deporte como fútbol, básquetbol, tenis y natación, pero por ahora se ha dedicado y ha enfocado sus esfuerzos al yoga. Entonces ella nos va a hablar del yoga y del autodominio. Muchas gracias, Manu. Bien, primero me gustaría empezar mi charla con una cuestión un tanto dinámica para traer también a colación la estática, ¿no? Entonces me gustaría
que alguien como voluntario se ofreciera para venir acá y a lo largo de mi plática ser voluntario. Entonces, quien quiera, venga. Adelante, por favor. Un aplauso a este muchacho. No, todo bien, todo bien. Bien, volteando hacia el frente, vas a poner tus pies paralelos, ¿ok? Tus manos abiertas, acá, así. Derecho, sin sacar el pecho, sin sacar las pompas. Y vas a cerrar los ojos, ¿ok? Y te vas a mantener así hasta que yo diga lo contrario, ¿ok? ¿Bien? Perfecto. Entonces, y yo voy a mantener igual una postura estática para tratar de simular esta idea del yoga. Primero que nada, me gustaría decir que muchos de ustedes se preguntarán por qué el yoga está aquí. O sea, ¿por qué el yoga podría ser un deporte, no? Normalmente cuando nosotros escuchamos la palabra yoga pensamos en esta idea del como un tipo New Age para hacer fitness y para hacer esbeltos y para tener flexibilidad y poder hacer muchas cosas, ¿no? Pero como una idea muy New Age, les insisto. Y lo que es cierto es que el yoga es un sistema filosófico ancestral de la India, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta porque no solo es una cuestión de ejercicio, sino también un ejercicio físico, sino que también es un ejercicio mental. Entonces prácticamente lo que plantea el yoga es una idea de liberación a través de ciertas prácticas físicas y mentales. ¿Por qué liberación? Estamos hablando de dominio de sí mismo, que parece que la cuestión del dominio y la libertad es algo que van totalmente en contra. Pues precisamente a través del dominio de uno mismo, del dominio del cuerpo y del dominio de la mente, es que vamos a encontrar la libertad. La libertad, ¿no? Porque tengan en cuenta que la práctica de yoga es una práctica personal. A pesar de que se hace a través de un guía, ¿no?, que tiene el conocimiento de anatomía y de estas cuestiones espirituales y mentales, lo cierto es que cada quien tiene una práctica total y completamente personal, muy distinta de cada uno. Sucede mucho que cuando vamos a clase de yoga y vemos a la persona que sabe hacer súper el pincha mayurasana, que es el parado de antebrazos, y que lo sostiene por un minuto, dices, híjole, ¿cómo yo no puedo hacer eso? Cuando en realidad tendrías que estar enfocándote en ti mismo. En la práctica de yoga lo primero que te dicen es deja todos tus celulares, tu botella de agua, todo lo que tengas en la mano, déjalo fuera. ¿Por qué? Porque la práctica es contigo mismo y con tu cuerpo. No necesitas pesas, no necesitas un balón, no necesitas nada más que tu cuerpo, ¿ok? Entonces, esta liberación que vamos a intentar generar a través del yoga, que la palabra yoga, yo no sé si ustedes sepan, pero significa justamente ligar. Les decía yo que mantener en el yugo, no, esta cuestión de dominio es mantener en el yugo y de enganchar. ¿Pero enganchar con qué? ¿No? Y justamente lo que se pretende es enganchar esta idea de unidad, ¿no? Unidad tanto corporal como mental, ¿vale? Entonces, lo que se pretende básicamente es a través del cuerpo generar la liberación de la conciencia, del alma, básicamente, ¿no? Yo aquí no les vengo a dar una historia de qué es el yoga o cuáles son las distintas prácticas del yoga, pero sí les vengo a dar 3 elementos básicos en el yoga que te permiten hacer este dominio del cuerpo y al mismo tiempo el dominio del alma. Estos 3 elementos son la ekagrata, son el pranayama y el asana, que básicamente son ekagrata, que es el punto fijo, es decir, esta idea que, no sé si alguno de ustedes ha ido a una clase de yoga, pero siempre te dicen, mantén un punto fijo, ya sea la punta de la nariz, ya sea el entrecejo, ya sea, por ejemplo, una luz brillante o un punto en la pared, o incluso una idea, que nos parece extraño, porque dice el punto fijo normalmente lo consideras algo físico, pero no, también una idea, también te plantean con qué idea quieres empezar tu práctica y mantener esa idea fija todo el tiempo, ¿ok? Entonces, eso es el punto fijo. Después tenemos el asana. El asana es prácticamente la postura, las diversas posturas que nosotros realizamos a través de la práctica de yoga, que parece en primera instancia que es algo que va en contra de la misma naturaleza humana, porque parece que la naturaleza humana es dinámica, ¿no? Estamos en constante movimiento, constante flujo, diría Heráclito que todo fluye, ¿no? Claro, todo va a fluir y nuestra conciencia va a fluir libremente en la medida en que nosotros podamos controlar los factores externos. Y esos factores externos se controlan a través de el punto fijo que les hablaba desde un principio, de la estática del cuerpo, que es lo que está tratando de mantener nuestro voluntario por acá, y
y que va a permitir, en el momento en el que tú estés consciente de tu cuerpo, en el que estés consciente de cada músculo de tu cuerpo, que sepas cómo se mueve, también vas a saber cómo mantenerlo estático, básicamente, ¿no? Cómo poder manejar tu cuerpo de tal manera que no presente un obstáculo ante esa unión que pretendes generar en la conciencia, en el yo, ¿no? En la cuestión interna o intelectual, como se le quiera llamar. Entonces, evidentemente, la cuestión de los asanas va a ser de suma importancia. Si no sabes controlar tu cuerpo, no sabes controlar tu mente. De hecho, una de las frases que te dicen constantemente en la práctica es: aquieta tu mente, aquieta tu cuerpo, necesariamente. Entonces, mantén la postura para que sí dejes fluir de manera conexa y no sin una conexión tus pensamientos. Porque lo que sucede normalmente hoy en día es que, o tenemos pensamientos inconexos, o que no tienen sentido, o dispersos, o nos dejamos pensar por algo más. ¿Qué quiere decir pensar por algo más? Que dejamos que los factores externos que involucran nuestro día a día piensen por nosotros. Ya sea viendo una película, ya sea viendo una serie, incluso viendo Facebook, Twitter, lo que sea. Dejamos que alguien más piense por nosotros, ¿no? Que una aplicación piense por nosotros. Bueno, lo que tenemos que regresar es pensar a nosotros mismos, dejarnos reflexionar, que es una facultad importantísima en el ser humano, que lo distingue de los demás seres, ¿no? Entonces regresa a la reflexión a través del cuerpo. Y sigue pareciendo extraño, pero sí, a través del cuerpo, necesariamente. ¿Por qué? Porque, como decía Aristóteles, nosotros somos un compuesto de cuerpo y de alma, ¿no? Básicamente. Entonces, tenemos los asanas, ¿no? Y por último, yo les decía que existía otro elemento básico que nos sirve para mantener este dominio de sí mismo, ¿no? Y que es una cuestión que, por un lado, es física y por el otro es también mental, que es el pranayama. ¿Qué significa el pranayama? Es la respiración controlada, ¿ok? Entonces, a través de la respiración controlada, que son exhalaciones e inhalaciones que son muy, muy pausadas y muy alargadas, es decir, yo inhalo, mantengo la respiración y exhalo con los mismos tiempos, ¿no? Y de una manera armónica, de una manera acompasada, por así decirlo. Que si nos damos cuenta, normalmente lo que sucede con nuestra respiración es que es un poco irregular. Aunque no estemos conscientes de ella, es un poco irregular. Sobre todo con las emociones que nos generan el día a día, ¿no? Cuando estás enojado porque alguien se te metió en la fila del tráfico, cuando tu profesora te puso 5 en el examen, cuando tu novio te cortó, cuando lo que sea, ¿no? Y entonces la respiración se vuelve arrítmica, ¿no? Y lo que pretende el yoga es prácticamente regresar a la ritmicidad de esta respiración. Y a través de esa respiración puedes regresar al centro, a la unión, y por lo mismo a la conciencia de uno mismo, ¿lo ven? Y a la liberación. Si te mantienes atrapado en este movimiento del cuerpo, en este movimiento de la respiración, que al parecer es involuntario, ¿no? Lo único que hace es disgregar la unión que pretendes hacer en tu persona. Entonces, prácticamente lo que intenta hacer la práctica de yoga, fuera de que tiene unas cuestiones religiosas, filosóficas muy densas, de las cuales no voy a hablar, es más bien la idea de la práctica, el aquí y el ahora, que hemos tratado de platicar, y es esa idea de regresar a uno mismo, que nos mantenemos siempre externos a nosotros y tenemos que regresar. Ahora sí, ¿cómo te llamas? Perdón. ¿Perdón? Federico, ya puedes dejar tu postura. Dime, ¿qué tal te sentiste a lo largo de la charla? Extraño. ¿Cómo extraño? Pues sentí que todo el mundo me veía. ¿Qué más? ¿Sentías que te movías? Sentía tensión en los dedos. Ok, tensión en los dedos. ¿Qué más? Como el desequilibrio. Desequilibrio. Ok, bien, muchas gracias. Te puedes sentar. Esto es lo que pasa normalmente cuando hacemos la primera práctica de yoga. ¿Qué? Que estamos desalineados, que estamos fuera de nosotros mismos, ¿no? Que no puedo mantener, y es una de las posturas más sencillas y más complicadas al mismo tiempo, y por eso, justamente por eso puse esto, y no les puse hacer un pinche mayurasana, que les digo que es el parado de antebrazos, una cuestión un poco más complicada. ¿Por qué? Porque decimos, claro, ¿cómo no me voy a poder mantener parado, listo así, bien derechito, cerrados los ojos? ¿Cómo no lo voy a poder hacer? Pues sí, no podemos. ¿Por qué? Porque seguimos pensando, todos me están viendo, cuando en realidad, evidentemente él no sabía que estaba haciendo una práctica de yoga, pero cuando la haces en realidad tienes que pensar en que no importa lo que esté en el exterior,
no importa cómo me están viendo o qué es lo que está pasando, yo tengo que regresar al centro, a la unión y dominar mi cuerpo para dominar mi mente, y porque al fin y al cabo lo que pretende también la práctica de yoga es una realización del hombre y una realización tanto en todos los ámbitos, pero sobre todo uno de los grandes ámbitos es el espiritual, el ético y el personal, ¿no? Entonces, lo que pretendemos en una actividad así, que podríamos pensar que es deporte o no, da lo mismo, sigue siendo una práctica que sí requiere de un esfuerzo mental y corporal, es regresar a nosotros mismos. Gracias. Muchas gracias. Hay que preguntarnos, y es una de las dudas que tenemos, ¿cuál es la naturaleza del deporte? Si el yoga es considerado no deporte, es una de las preguntas que podemos hacer al final de este evento. A continuación tengo, muchas gracias, Mike. A continuación tengo el gusto de presentarles a Little Mike, se hace llamar, jugador de la Liga Mayor con Pumas, 5 años, bicampeón nacional, 3 veces seleccionado nacional, seleccionado Puma por 5 años, editor de deportes en López Dóriga Digital, y que está haciendo una tesis de licenciatura en filosofía sobre el deporte en la República de Platón. Muchas gracias, Mike. Un aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la paciencia que me tuvieron. Como siempre, tuve que llegar tarde por razones laborales. Pero bueno, yo vengo a hablarles aquí de mi experiencia con el fútbol americano y la filosofía. Quiero contarles una anécdota más o menos para darles la dimensión que tiene el fútbol americano para nosotros. Yo fui el primero de mi familia en jugar americano, y mis papás, después de escuchar muchas anécdotas de exjugadores, llegaron a la conclusión que los jugadores de fútbol americano no creemos en Dios, sino creemos en el fútbol americano, ¿no? Bueno, no es tan así, pero sí somos muy celosos de nuestro deporte y muy orgullosos, porque se vuelve una forma de vida. Y a fin de cuentas, el fútbol americano y el deporte en general te da algo que no te da la escuela, ¿no? Te dan muchos valores y una formación que no aprendes en las aulas, lo tienes que aprender afuera. Yo estoy haciendo mi tesis en Platón, y Platón ve al deporte como algo propedéutico, o sea, el primer paso para algo más grande, ¿no? Y yo coincido con él, o sea, el deporte no es la solución a los problemas del mundo, pero sí puede ser el primer paso, tanto individualmente como en conjunto. Y bueno, de esto les voy a hablar como de 3 temas que yo viví con el fútbol americano. Lo primero que yo viví fue romper mi burbuja, ¿no? Mi primer equipo fue los Tigres del CCH Sur, y pues bueno, mis amigos del Pedregal, cada vez que salían o tenían que pasar por la salida del CCH Sur, pues lo primero que hacían era subir la ventana. Y los entiendo, es distinta la salida del CCH Sur a la de la UP. Vamos a perder lo políticamente correcto, es así. Y pues mi primer acercamiento fue, pues ahora tengo que convivir con ellos 8 horas diarias, ¿no? Para mí yo también era de los que subía a la ventana y decías, ay, pero ahora pues se vuelven tus hermanos y convives con ellos 8 horas. Y yo creo que el deporte en eso es fundamental, ¿no? Te da el primer paso para conocer una realidad, para conocer personas que no conocerías si no fuera por el deporte. Y lejos de no conocer, hasta tendrías miedo de conocer, ¿no? En cambio, el deporte, como te hermana y te une un objetivo en común, pues acabas viendo que tienes cosas en común, o a lo mejor tienes más cosas en común con personas que toda su vida han ido a una escuela pública que tú, ¿no? Que fuiste a una escuela católica, y para mí eso es fundamental. Juan Villoro, en la reflexión cuando México gana la medalla de oro en fútbol en Londres, Juan Villoro tiene una reflexión espectacular, y dice que para él como que lo más importante de que gane la selección mexicana es la celebración, ¿no? La celebración que después tenemos todos. Y él hablaba mucho de lo que pasaba en el Ángel de Independencia, ¿no? Que es de los pocos momentos donde los mexicanos pues como que diluimos todas estas diferencias, nos quitamos la máscara y pues sí, podemos ser todos uno solo en el deporte. Y van a decir, no, pero es que el país sigue jodido, si todo está mal. Bueno, pero también se vale celebrar, ¿no? Alemania también celebró, todos celebramos, y para mí eso es una parte fundamental. El deporte de hermanos, el deporte te ayuda a conocer realidades que difícilmente conocerías si no lo practicas. Y para mí fue vital. O sea, estas personas que yo al principio le tenía miedo, pues se convirtieron en mis hermanos, literal, ¿no? Bueno, después un segundo punto que yo aprendí en el fútbol americano
fue la educación del cuerpo, ¿no? Sobre todo con el dolor. El fútbol americano, pues sí, es dolor, o sea, continuamente estás en dolor, cuando estés equipado en la pretemporada, todo es, pues sí, todo duele, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba a jugar, pues a cada rato iba a la enfermería y pues evidentemente estar yendo a cada rato a la enfermería en el fútbol americano es mal visto, ¿no? Entonces llegó un momento que yo decía, pues ya tengo que dejar de ir a la enfermería, o sea, así es esto, me va a doler, no pasa nada. Y así fue, vas educando el cuerpo. Por ejemplo, en la pretemporada, que no estás equipado, simplemente vas a correr. Bueno, mi cuerpo no está hecho para correr, sinceramente. Y en la pretemporada, pues yo pocas veces he sentido tanta angustia y tanta ansia de algo, sobre todo cuando, no sé, tenías clase de una, tenías que correr, llegar volado al entrenamiento, a la práctica, y pues a lo mejor tenías que hacer 7 sprints de 300 yardas, y decías, no, por Dios, o sea, yo me metí al fútbol americano no para correr, ¿no? Sino para empujar gente y otras cosas. No, y es la verdad. Pero bueno, tienes que aprender a convivir con ello y tienes que saber que el dolor, a fin de cuentas, es redituable y es para algo mucho más grande, ¿no? Para un bien en común. Y otra cosa muy importante es que aprendes valores. O sea, siempre está el cliché del fútbol americano, de las películas, el trabajo en equipo, todo eso. Pero es verdad, o sea, en verdad se vive en el fútbol americano, no son valores anticuarios, sino son valores que vives y que vives diario. Por ejemplo, uno de los momentos más difíciles de nosotros, bueno, perdimos varias finales, de hecho yo perdí más finales de las que gané, pero yo creo que el momento más difícil fue cuando, antes de un clásico contra Burros Blancos del Politécnico Nacional, secuestraron a nuestro quarterback. Y fue un momento muy duro porque tú estás concentrado en el partido, estás, pues, a ver, no hemos perdido un clásico en 9 años, entonces estás diciendo, no, pues yo no puedo ser el idiota que pierde el clásico, ¿no? Y pues de repente secuestran al quarterback a la mitad de la semana y dices, te cambia el mundo, o sea, porque en verdad se vuelve un hermano, o sea, tu equipo son tus hermanos. Yo no podía pensar en otra cosa, en pues dónde está mi amigo, está vivo, ya lo mataron, ¿qué pasó, no? Y realmente el único momento que yo podía quitarme todos estos pensamientos era en la práctica, ¿no? En el momento de la práctica, pues vas a entrenar, estás concentrado en lo que tienes que hacer. En el momento que se acaba la práctica, pues otra vez tus pensamientos. Y bueno, el quarterback estuvo bien, lo regresaron después del partido, ganamos el partido y todo bien. Y otra cosa muy importante del fútbol americano y de mi experiencia, y en general de los deportes, es el reconocimiento al otro, ¿no? Esto es vital porque, pues por ejemplo, hace poco pudimos ver una competencia entre Corea del Sur y Corea del Norte donde si no hubiera sido en las Olimpiadas, pues no hubiéramos visto este tipo de reuniones o de convivencias. Durante la Guerra Fría, estadounidenses y rusos, en la única competencia donde se podían ver las caras era en los Juegos Olímpicos, igual. Y esto te habla que el otro, si es mejor que tú en el deporte, no te aniquila, o sea, no te anula. Al contrario, te tiene que hacer mejor, porque lo tienes que superar, pero lo tienes que superar bajo reglas, bajo una competencia muy sana que se tiene que dar, ¿no? Y esto es verdad. Por ejemplo, nosotros en la selección que hay siempre perdíamos la final contra Auténticos Tigres. Y en la selección nuevamente Pumas y Auténticos Tigres éramos los que mejor nos llevábamos. No sé por qué, pero bueno, a lo mejor porque éramos los mejores, pero o sea, siempre convivíamos, tanto unos como otros. Y yo creo que aquí hay que rescatar una parte fundamental del deporte, que es que en el deporte siempre hay revancha, siempre hay segundas oportunidades. Es intrascendente. Yo creo que esa es la belleza del deporte. Si tú quedas campeón de algo, pues en 1 mes o en 2 meses empezará otro campeonato y vendrá otro campeón. Si tú pierdes, pues siempre vas a tener la oportunidad de revancha. Yo creo que eso es fundamental. Nuestro coach, cada vez que perdíamos, en mis primeros 2 años, perdimos la final en el Volcán en Nuevo León. El volcán lleno, los regios ya saben cómo son, mentándonos la madre todo el juego, a nuestros familiares. Y bueno, el coach siempre decía, a ver, las derrotas y las victorias duran un día nada más. Pues tú reflexionabas y sí, el problema es que cuando en mi 3er año quedamos al Volcán y les ganamos, después de 2 años de humillación, después de callar al Volcán, todo eso, lo primero que dice nuestro head coach es, pues las victorias y las derrotas duran solo un día. Tú dices, oye coach,
no joda, acabamos de ganar, llevábamos 11 meses entrenando para esto y no puede ser que dure un día. Pero es verdad, y yo creo que esa es la belleza del deporte, ¿no? Y por eso, o sea, el deporte te da muchos amigos, pero no solamente de tu equipo, te da amigos en toda la... O sea, tus rivales se convierten en amigos, ¿no? Cuando convives en la selección y ves que tienes muchísimas cosas en común con ellos, más cosas en común con ellos que con el resto de las personas, pues te das cuenta que necesitas de ellos. Y uno de los speeches que más me gustó de nuestro head coach fue antes de un clásico contra el Politécnico Nacional. Él nos hablaba y empezó a hablar del Politécnico. Los viernes antes del partido siempre teníamos como una reunión de concentración antes del juego, íbamos al Olímpico, entrenábamos ahí y ya después nos daba como un discurso. Y a mí uno de lo que más me gustó fue, a ver, sí son nuestros rivales, es nuestro rival odiado, tenemos que ganar sí o sí, pero a fin de cuentas nosotros necesitamos del Politécnico Nacional. A fin de cuentas tú en el deporte necesitas una fuerza igual de grande que te exija, que de cierta forma te haga ver quién eres. Y pues sí, o sea, esas palabras me marcaron y dices, pues sí, a fin de cuentas eso es la esencia del deporte. Tú necesitas la competencia y necesitas del otro. Galeano tiene una gran frase que dice, ¿qué sería de Dios sin el diablo? ¿Y qué sería del Real Madrid sin el Barcelona? Yo creo que la historia del Barcelona no se puede contar sin el Real Madrid, y el Real Madrid no se puede contar sin la del Barcelona. Y yo creo que pasa así en todos lados y es una parte de la belleza que tiene el deporte. Y bueno, en el americano, pues sí, o sea, es complicado porque es un deporte violento. A fin de cuentas, tú para convivir con el otro en la selección, pues primero tuviste que haberle pasado por encima o él encima de ti. O sea, no es como el tenis, ¿no? Que a lo mejor Federer y Nadal es más fácil que se den bien. Pero en el americano no. Y yo creo que ese es lo bonito del fútbol americano, que a fin de cuentas tú sabes perfectamente que el otro no es tu rival, ¿no? O sea, a fin de cuentas el otro pues podría ser, tu hermano. Y yo conozco muchísimos ejemplos de exjugadores que a sus bodas invitan a jugadores de Águilas Blancas, de Burros Blancos, y está bien. Y para mí eso ha sido pues algo brutal, porque como bien dice Platón, si el deporte es el primer paso para algo más grande, pues hay que entender eso y hay que estudiar eso. La filosofía muchas veces, si vea que algo es lúdico, lo desecha un poco, pero no, o sea, el deporte tiene unas características que son esenciales en nuestra sociedad. Por ejemplo, la primera vez que negros y blancos convivieron en Detroit fue cuando los Tigres de Detroit ganaron la Serie Mundial. Y ese es otra vez, el deporte es un pretexto perfecto para conocernos y es algo que hoy en día necesitamos. Y bueno, pues sí, básicamente esa fue mi experiencia con los Pumas y pues sí, básicamente. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias. Estamos hablando, necesito que sepan, con un Mike con 30 kilos menos. Ya jugamos básquetbol porque luego las rodillas no aguantan. Bueno, muchas gracias, Mike. Ya estamos casi cerrando, vamos a tener otras dos ponencias. Guarden sus preguntas para los ponentes. Tenemos a continuación al MBA Fernando Villela, que él aprendió, nos dice su semblanza, aprendió béisbol con su abuelo en los lejanos 90. No se ha perdido ni un solo partido de la Serie Mundial desde otoño de 1996, donde los Mulos de Manhattan dejaron en el terreno a la fabulosa novena de los Bravos de Atlanta, comandados por el fabuloso Greg Maddux. Poco después aprendió a seguir y anotar el box score, conocimiento que resultó muy útil en sus posteriores clases de lógica. Seguimos sin saber por qué su afición a los Chicago Cubs, de los cuales Zenón estaría orgulloso. Como todo aficionado al rey de los deportes, sabe que el béisbol es mejor en radio que en televisión, que nadie canta los home runs mejor que Ernesto Jerez, y que la mitad de la séptima entrada uno debe cantar God Bless America o Take Me Down to the Ball Game. Gran fue su alegría al saber que el novelista favorito Stephen King comparte su pasión por el béisbol y que redactó el cuento Blockade Bill. Por cierto, dice,
Él es filósofo de la UP del 2009, MBA del IPA del 2012-2014, ha dado clase en la UP y aquí en la UP Prepa y ha apoyado proyectos de investigación en el IPADE. Un aplauso para Fernando Villegas. Hola, bueno, gracias por venir. Yo vengo con una proposición un poco arriesgada, no hacia ustedes, sino hacia mis compañeros. Y la proposición es la siguiente, es que el béisbol es de todos los deportes el más filosófico, o incluso un punto más. De todos los deportes, la filosofía debería intentar parecerse al béisbol. Entonces voy a intentar defender por qué. Empezamos con la primera imagen. ¿Sí? La primera imagen, que ahorita se proyectará, es una fotografía de la Serie Mundial de 1960 entre los Piratas de Pittsburgh y los Mulos de Manhattan, o sea, los Yankees de Nueva York. En la foto, que espero próximamente se ponga, vemos a un grupo de jóvenes a lo lejos viendo el partido. Estos jóvenes que vamos a ver son estudiantes de filosofía de la Universidad de Pittsburgh. Desde su universidad, desde el edificio de filosofía, se alcanzaba a ver el entonces parque de los Piratas de Pittsburgh y, como lo veremos a continuación, eventualmente, los filósofos están celebrando alguna buena jugada de los Piratas de Pittsburgh. Entonces, primero, no soy el único filósofo que le gusta el béisbol. Desde 1960 al menos tenemos registro de ello. Y también tenemos el registro de John Rawls. John Rawls es quizás uno de los mejores filósofos estadounidenses que ha habido, y él escribió en el 81 una carta a un amigo en el cual da 6 razones de por qué el béisbol es el juego más perfecto, ¿no? De todos los deportes de John Rawls, el béisbol es el deporte más perfecto y tiene 6 razones. Tiene desde que es el juego más equilibrado, ¿no? Dice, las medidas del juego son perfectas, lo cual permite jugadas espectaculares como el doble play o robarse el home. Pero más importante, de las 6 razones, yo usaría 2. En primer lugar, es un deporte de gente común. A diferencia del fútbol americano, que no es un hombre común, ese tamaño no es de un hombre común, ¿no? O de los basquetbolistas, aquí hay varios, no son hombres comunes. El béisbol es para hombres comunes y corrientes. Hay una posición para cada tipo de cuerpo. ¿Es usted un poco chaparro y gordo? No se preocupe, usted va de cancha. ¿Es usted alto y rápido? Muy bien, váyase a los jardines a correr como Gallagher. ¿Es usted muy lento, pero mire, sus manos agarran muy bien a primera? Y su único trabajo es, no se separe, agarre la pelota, pise la almohadilla, ¿sí? Es un deporte de gente común, ¿no? Evidentemente los jugadores de grandes ligas, bueno, pues tendrán habilidades distintas al resto, pero sus cuerpos no difieren mucho de que nosotros podríamos tener si hiciéramos ejercicio, ¿no? ¿Me oyen sin el micrófono? No. ¿No? Bueno, ni modo. Así es la vida. Y el otro, la otra capacidad que tiene el béisbol es el tiempo. Junto con el tenis, ahí están mis colegas celebrando, ahí se ve, ¿no? No vemos ahí nadie jugando, pero créanme, hay alguien ahí jugando una serie mundial, ¿no? Y los otros son jovenzuelos celebrando filósofos, alguna buena jugada de los Piratas de Pittsburgh. El tiempo. Primero, este es un deporte de episodios. Cada lanzamiento cuenta. Cada lanzamiento, cada out, cada inning, cada juego. Uno es campeón paso a paso. Y la otra es que, al igual que la vida, uno sabe cuándo empieza a vivir o cuándo empieza el juego, ¿no? Pero al igual que la vida, uno no sabe cuándo acaba. El béisbol puede durar desde 2 horas y media un partido de muy buena defensa, hasta 5 o 6 horas, como nos demostró la Serie Mundial pasada. Al igual que ustedes, con el día que vayan a fallecer, no lo conocen, no conocemos cuándo acaba el béisbol. Eso es muy parecido a lo que nos pasa. Y hay otro elemento. El día de ayer estaba jugando en soccer Australia contra Perú, o no sé. Ya faltaban 6 minutos y decía, ya se acabó, ya me puedo ir a dormir. En béisbol no. El último out también tiene, la última entrada también en 3 outs. Y como dicen los sabios, grandes tragedias se han escrito con 2 outs. Novena entrada, 2 outs, el juego puede cambiar. ¿Cómo? Lo saben los Cachorros de Chicago, que ahorita veremos, es un equipo emblemático. Por otro lado, este juego junta algo que en lo personal me parece maravilloso.
es la combinación perfecta entre el individuo y la cooperación de equipo. La base del juego, el corazón de este deporte, es el enfrentamiento 1 a 1 entre un lanzador y un bateador. Ese es el corazón del juego. El individuo contra otro. Es el único deporte donde uno puede derrotar a 9, pero al mismo tiempo crece rápidamente a ser un deporte de equipo. Uno necesita de otros para acarrear carreras y uno necesita de otro para traerse una serie de outs. Es un juego que combina el esfuerzo individual con el trabajo colectivo. Son caricaturas que les traigo de Charlie Brown, porque Charlie Brown es una caricatura muy filosófica y Charlie Brown, como buen filósofo, juega béisbol, ¿no? Nunca gana, pero el señor piensa muy bien. Ahora, los ingenieros, entonces para los ingenieros que andan por aquí sentados y los economistas y administradores, este es un deporte de una enorme y continua cantidad de datos, números, matemáticas, estadísticas. Es un deporte de números, una constante y rigurosa fuente de datos. Y con esto, el béisbol logra algo que la filosofía siempre está buscando. Logra llegar a la verdad. La aritmética y geometría de este juego es el mejor modo de descubrir la verdad. Uno es su récord. Simple y llanamente. El número más importante en el béisbol es 162. 160, apréndanselo. 162. Es el número de juegos que un equipo tiene que jugar en la temporada de Grandes Ligas. ¿Sí? ¿Qué hace 162? ¿Por qué es tan importante? En primer lugar, porque hay tantos partidos que el elemento sorpresa, el elemento de suerte se acaba. ¿Sí? Si tienes que jugar 162 partidos, bueno, pues ganarás 1 o 2 por suerte, perderás 2, 3 por suerte, pero tienes 162 juegos para demostrar quién eres. Y no solo eso, al principio de la temporada, los jugadores, los equipos evolucionados sabemos que nuestro equipo a fuerzas va a ganar 60 partidos y va a perder 60. Estamos jugando por los otros 40. Al final de la temporada, un equipo es el número que obtuvo. Y también un jugador es el número que obtiene. Y esto genera algo que los anglosajones llaman personal accounting. ¿Sí? No sé cómo se llama en español, pero es algo muy importante. Un jugador sabe quién es por el número que su actuación refleja. Y es un número que todo mundo conoce. Imaginen, o sea, no hay otra profesión que lo tenga. Imaginen ustedes como alumnos, todos los lunes, en el periódico Moral de la UP vinieran cuántas clases entraron, cuántas no asistieron, cuántas respuestas correctas hicieron y cuántas incorrectas tuvieron. Que los profesores tuviéramos al público nuestro comportamiento. ¿Cuántos alumnos les gustó la clase? ¿Cuántos aprendieron? ¿Cuántos no? ¿Cuántos siguen pensando que se hubieran inscrito a otra materia? ¿Sí? El jugador es responsable del número que refleja. Ahora, también hay un tema. Al igual que la ciencia, los números del béisbol tienen historia. Hay grandes discusiones de cómo se debe de medir. El promedio de bateo, que es el número que dice cuántas veces un bateador que está en home se envasa, hay una discusión sobre si hay que o no considerar cuando por base por bola camina. ¿Se cuenta o no se cuenta? Unos dicen que no, porque pues no hizo nada más esperó a que el otro lo hiciera mal. Otros dicen que sí, porque al final lo que importa es que se envase para intentar anotar. La ciencia, como método para encontrar la verdad, tiene historia. Y también las métricas del béisbol. Y el béisbol nos encanta tener distintos modos de medir y perfeccionarlo. No sé si han visto la película Moneyball. Si usted no usa el béisbol, le parecerá aburridísima, pero lo que está demostrando es cómo distintos modos de medir dan resultados distintos. ¿Qué tiene eso? Bueno, si uno se llama Yankees de Nueva York, tiene dinero para aventar para arriba. Si uno juega en Oakland, donde no hay más que policías y ladrones, pues tener dinero en Oakland es un poco más complicado. Entonces, con un método de medición mejor, ¿sí?, puedo armar un mejor equipo con menor dinero. ¿Qué? Otra vez, el béisbol con sus números refleja verdad. No sé cuántos métodos filosóficos puedan hacer eso. El béisbol sí puede. Pero no se acaba ahí. El béisbol tiene una figura literaria, una naturaleza literaria que pocos deportes tienen.
Ya a finales del siglo XIX, los periódicos cuando reportaban partidos, junto con el scoreboard y lo que sea, venían pequeños poemas que contaban escenas importantes del partido. No conozco otro deporte que tenga poesía o una poesía tan continua. Evidentemente se acabó esto, es una desgracia. Además, las narraciones de radio son espectaculares. Uno el béisbol lo oye en radio, ¿no? En el AM, ¿saben? Junto a su FM, al lado del de disco, es todo AM. Pónganlo de vez en cuando. Ponen, en la temporada mexicana es el 1180 de AM, por ahí los Diablos Rojos del México. Hay que darle tal chance. No, a la primera no te gusta. Poco a poco le agarras el hábito. Cómo te va narrando, ¿no? Los eventos, los lanzamientos, ¿no? Ahora, como ya que nos contaban en la introducción, tenemos el cuento corto de Stephen King, que ha sabido, el único problema de Stephen King es que le va a los Red Sox, no a los Chicago Cubs, pero bueno, se lo perdona, ¿no? No hay ninguna broma. Y el señor Stephen King cuenta una historia de un beisbolista sorpresa, es decir, llega de la nada y rompe récord, pero tiene un secreto oscuro y tenebroso detrás. Y hay que descubrirlo, nos los va a contar. Compren el libro, bájenlo de ama y léanlo, ¿no? Y esto no es competencia, pero no hay mayor cantidad de metáforas que en una transmisión de béisbol. Déjenme ponerles un ejemplo. El serpentinero, desde la lomita, lanza rumbo a home, donde el bombardero conecta lo que parece un palo de vuelta entero. El patrullero de la derecha recorre toda la pradera buscando robarse el hit. Sin embargo, Doña Blanca salió del parque, acarreando 2 carreras con ella. Esto, que en otros no tiene sentido, en béisbol lo tiene. Es decir, el pitcher se puso en su loma, ¿no? En su montículo, lanzó, el bateador conectó, la pelota salió por el jardín derecho, el jardinero estuvo a punto de llevársela, pero conectó de cuadrangular. Y había 2 hombres en base, por lo tanto, la jugada vale 3 carreras. Pocas transmisiones deportivas tienen el nivel metafórico que tiene el béisbol. Y sobre todo, que al menos en México, tiene Don Pepe Segarra. Oír a Don Pepe Segarra cantar un "Apagó el cuetón", ¿no? Y decir, un home run puede ser un palo de vuelta entera, un largometraje, un "se va Doña Blanca", le dijo que no, nunca vuelvas ingrata. Una misma jugada tiene tantas metáforas. Es más, los que oímos béisbol sabemos que depende de la jugada del narrador que necesitas. Hay narradores que cuentan mejor una parte que otra, porque tienen un uso literario mejor. Por otro, me queda un minuto, no, me tengo que apurar, ni modo. Hay frases del fabuloso mago Septiembre. El béisbol es matemática oscura, brillante ballet. Eso es el béisbol. ¿Qué será del béisbol si los umpires? Una forma insensata de correr bases. Por otro, si ustedes tienen un espíritu religioso, déjenme decirles que el béisbol también tiene a Dios jugando. Hay maldiciones. Los Red Sox fueron malditos por mucho tiempo por el señor Babe Ruth. Como lo mandaron a los Yankees, tuvieron más de 90 años sin ser campeones. Y a ver, ustedes pueden que no crean en Dios y en los ángeles. No hay otra explicación por qué los Red Sox no fueron campeones que porque estaban malditos. Y lo mismo le pasó a Chicago. Teníamos la maldición de la cabra, que hasta el año pasado la rompimos. Porque, a ver, es que uno puede entender de juego, pero uno no entiende por qué en la última jugada del balón... ¿Qué pasó? La maldición. La maldición. Y con esto concluyo, ¿sí? El béisbol logra algo que pocos deportes logran y que pocos juegan. Logra la armonía entre un análisis meticuloso y el buscar sentido. ¿Sí? El encontrar el sentido es a través de un análisis meticuloso. No hay oposición con un doble play. La verdad es casi absoluta. ¿Sí? La mayor aspiración de la filosofía la logra el béisbol. Es lograr tanto el rigor científico como el humanismo. No se puede dividir el significado espiritual de este juego sin comprender sus matemáticas, sin comprender su método. Significa tanto para el estatista riguroso como para el fanático de cerveza y de emociones. Los amantes de la estadística no distinguen el significado. Uno no tiene que elegir entre los números y la pasión. Este es un juego basado en esa armonía entre el análisis meticuloso y el significado mucho más elevado. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Villela. Villela,
Con esto estamos casi terminando para que guarden sus preguntas y si no la quieren arrojar aquí al frente, vamos a tener al final refrescos, papas para seguir discutiendo. Yo quiero terminar con una idea, con una crítica, con un planteamiento. Como les dije, este evento se organizó principalmente por la necesidad, la importancia que tiene el deporte, no solamente como de alto rendimiento, sino el deporte en la vida cotidiana. Como decíamos al principio, en la Ciudad de México vivimos expuestos a mayor estrés que casi cualquier ciudad en el mundo. Si uno no hace deporte, no ensancha sus umbrales de dolor, como ya nos platicaron, sus umbrales de resistencia, sus umbrales de elasticidad, sus umbrales de atención, de enfoque. Y entonces, invariablemente en la Ciudad de México, si tú no haces deporte, te lo digo, quizás si tienes abajo de 25 años no te ha pasado, pero te vas a enfermar. Te vas a enfermar, te va a doler la lumbar, te va a doler el cuello, te va a doler los tobillos, te va a doler los pulmones. Entonces, la primera conclusión de esta charla es la necesidad de tener en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más divertidas que hay. Yo cuando voy a provincia, al interior de la República, disculpen, yo soy del Estado de México, también soy provincia. Cuando voy a reclutar filósofos para la carrera, les digo, no vivan en la Ciudad de México, porque imagínense, le hablo a un yucateco, a un regiomontano, con sus papás, y les digo que me los voy a traer a la Ciudad de México. ¿Estás loco? ¿Cuál es la clave? Decirles, señor, su lugar en donde vive, sea Mérida o sea Monterrey, es mucho mejor para vivir una vida de calidad que la Ciudad de México. Pero en ningún lugar, casi en el mundo, vas a tener el nivel de estrés de esta ciudad. Yo le llamo entrenamiento de altura. La Ciudad de México es entrenamiento de altura. Para los que tienen referencias más eruditas, es como la cápsula de gravedad de Goku. La Ciudad de México es como la cápsula de gravedad de Goku. Entonces, el problema es que si no haces deporte, invariablemente te vas a enfermar. Bueno, está la importancia. Ahora, ¿cuál es el problema? Estamos intentando democratizar el deporte porque hay una crítica que podemos hacer al deporte. ¿Cuál es el estándar de lo logrado en el deporte? Y ahí viene la crítica. Digo, los que me conocen saben que estuve aquí en la selección, fui seleccionado de voleibol durante mi estancia en la universidad. Eso, independientemente de todo lo que me ayudó, en el fondo soy un basquetbolista de closet. ¿Por qué? Pero cuando se van a parar estos tres muchachos, van a ver por qué yo no pude entrar al básquetbol. Bueno, pero lo importante de aquí es que cuál es el ideal del deporte, y esa es la crítica que quiero hacer para ya pasar a las preguntas. Tenemos en el deporte, en las artes, en las ciencias, en la academia, en la vida diaria, un estándar de lo logrado, de lo bueno, de lo deseable, genial. Esa es la principal crítica de lo que quiero poner ante ustedes. Cuando abres tu Facebook y vas bajando tus videos, ves puras acciones geniales. Y hay dos enfoques de los que quiero tratar al genio. Está la situación genial, que cualquiera de los deportistas que han estado aquí saben que llega un momento, como narra Homero en la Ilíada, que te posee un dios en el campo de batalla y haces algo que normalmente no haces. Así lo narra Homero, dice que estás entusiasmado porque hay un dios que está en ti. Entonces, seas basquetbolista, futbolista, voleibolista, llega un momento en que te suben una bola, saltas de una manera que normalmente no estás saltando, puedes dar el latigazo como nunca en tu vida y quizás hasta la metes en zona. No me pasó a mí porque mido 1.80 y no salto tanto, pero... Es decir, hay situaciones geniales en el deporte que hacen que te emociones porque cada uno de nosotros lo ha vivido. En el básquetbol, la manera en que de repente entras entre personas llevando la bola hacia el aro y no sabes cómo estás moviendo tú tus manos porque no tienes un control perfecto de tu cuerpo, pero algo está sucediéndole a tu cuerpo y a tus oponentes, que sucede algo genial. Ya no se diga en el fútbol, ya no se diga en el box. Todos los deportes tienen esta genialidad y es algo, por supuesto, que hay que notar y que hay que disfrutar. Ese lo voy a dejar a un lado. Mi preocupación es con el culto a los genios. Tenemos un culto al genio y eso es a mí lo que me preocupa, porque en la vida cotidiana del siglo XXI todo el estándar de lo logrado, lo bueno, lo deseable es genial. ¿Cómo creen que vivimos los seres humanos normales? Y eso me peleó mucho con Mike, porque yo estoy en contra del alto rendimiento. Mike, por supuesto, es un deportista de alto rendimiento, como muchos de nosotros, de ellos fueron. El problema del alto rendimiento es querer sistematizar al genio. La mayor parte de los deportistas, como de los músicos, como de los académicos, viven solamente abocados a su profesión. ¿Cuándo pasó que el deportista, el músico,
El médico, el académico dejó de tener personalidad integral para pasar, como dice Hannon en su, espero que no esté saliendo acá, Roberto Vilches, es uno de esos deportistas de alto rendimiento, campeón olímpico en Cuba, muchos de ustedes lo conocen, es un encanto, mientras que no la falles en la cancha, porque si no... ¿Cuál es el problema? Entonces, que desde el músico, que cuando abre su Hannon, el virtuosismo se le llama, y el Hannon dice, no puedes presentarte ni siquiera ante aficionados hasta que hayas entrenado 8 horas diarias durante 8 años. Cualquiera que quiera empezar a tocar piano ve eso y se deprime. No puedes tocar ni siquiera ante aficionados hasta que no hayas estudiado durante 8 horas diarias durante 8 años. Eso no es sano. Eso no es sano. Un deportista, tenemos casos atípicos como Little Mike, que pudo cruzar una carrera y a la vez, por supuesto, debe tener alto rendimiento. Pero en su mayoría, cuando sistematizas esto, los mejores deportistas en México, en el mundo, tú los encuentras en la calle y los abordas. ¿Y por qué no tienen personalidad? ¿Por qué si tienen un cuerpo esculpido, una mente trabajada, resistencia, autodominio, como lo dijeron nuestros colegas, por qué no pueden involucrarse en la vida pública y prestarnos de esa capacidad, esa genialidad para hacer bien común? ¿Por qué los músicos están tan metidos en su casa repitiendo para ser virtuosos y nos perdemos de su convivencia en la vida cotidiana? No son todos, por supuesto. Pero esa es mi crítica, es la que quiero en parte cerrar, porque el deporte hay que democratizarlo, hay que verlo y hay que tratar de hacer cultura. Pero si el estándar de lo logrado, de lo deseable, de lo bueno, es ser un tipo genial, ¿qué nos queda a los que no tuvimos ni el cuerpo, o ni el tiempo, o la capacidad? Si queremos promover el deporte, que como ya escucharon, es una de las actividades que te da una educación integral, y te hace un hombre muy feliz, quizá deberíamos replantearnos por qué tenemos al genio, y esto es debatible, por supuesto. Cuando habla un filósofo, la mayor parte ponemos sobre la mesa problemas, no estamos dando sentencias últimas, sino problemas para que se los lleven, los mastiquen, los platiquemos, y los deportistas de alto rendimiento que esté aquí no me vayan a violentar en la salida. Pero ese es uno de los problemas con los que quiero cerrar. ¿Por qué tenemos el culto al genio? El genio, de hecho, de por sí, por definición, es desproporción. El genio en el fútbol, en las artes, es desproporción. ¿Por qué tenemos culto a la desproporción y no a la medianía? Al papá que tiene además un trabajo en no sé dónde, trabaja 8 horas, pero además sale y es un gran futbolista. ¿Por qué no lo admiramos a él, sino admiramos a que solamente se dedica a fútbol y cuando le pasan un micrófono, no, bueno, es que desde partido estuvo, y no puede hilar una conversación completa? ¿Por qué nuestros deportistas ya no tienen personalidad integral? Y hablo de los deportistas y de los artistas y de los académicos. ¿Por qué ya no tenemos una personalidad integral? Bueno, esa es una de las críticas con las que yo quiero cerrar esto. Por supuesto que en parte es envidia y es la propia frustración de no haber nacido negro de 2 metros. Que les digo, ni modo, lo bonito del deporte es que uno adquiere realidad. Porque cuando te enfrentas con una persona, por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, con un negro en la cancha en básquetbol o en voleibol, sabes que la vida no es justa, de entrada. Entonces te hace sabio, sabes que hay cosas que no puedes lograr. Yo quiero terminar entonces agradeciendo a nuestro panel, agradeciendo cada uno que nos tuvo un tiempo. Son personas muy ocupadas y aún así se tomaron un rato de venir a platicar, a escucharse a sí mismos, a las elecciones representativas que están, a los representantes, coordinadores y entrenadores de las elecciones representativas, profesores de filosofía, a los demás, a nuestros colegas de prepa que también se descolgaron al barrio de Mixcoac, y vamos a tener entonces ahora tiempo para preguntas. Muchas gracias.